del Astillero Río Santiago y mi papá trabajador del Ministerio de Salud. Bueno, cuento esto porque es una estrategia que las hijas y los hijos desde un principio, cuando nos agrupamos en el año 95, nos dimos para recuperar la dimensión singular de las desapariciones, ¿no? Porque por un lado tenemos el número, que es el de 30.000, que determinamos con uñas y dientes, cuando viene el negacionismo a decirnos que no, que hay que contar bien, que en realidad son 8.000. Pero por otro lado, esos 30.000 son cada uno una historia particular, ¿no? De vida. Entonces, bueno, siempre entendimos que el testimonio era una forma también de hacer política, ¿no? De decirle a la gente, bueno, estas personas son las que faltan. En este caso son mis padres, los abuelos de Mora, bueno, y eran seres humanos con muchísimas dimensiones. Eran militantes, políticos, y eran padres, madres, hijos, hermanos, amigos, estudiantes, ¿no? Como para también artistas. Sí, mi papá era artista plástico además. Para también dimensionar todo eso que nos fue arrancado, ¿no? Con la dictadura. A mí, mis viejos, pero qué sé yo, acá por ahí un profesor de plástica, no sabemos. O físicos que hubieran descubierto algo trascendente, o dirigentes políticos que hubieran defendido los intereses del pueblo en otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para contar la historia. Y bueno, yo soy comunicadora social, finalmente no me recibí de cineasta, estudié periodismo, pero bueno, está muy emparentado, ¿no? Y ahí también siempre tuve una preocupación por las maneras de contar la historia, ¿no? Y de que la historia siga interpelando. Y bueno, cuando nos enteramos de que se estaba por hacer esta película, no sé si leyeron el libro aquí, La Casa de los Conejos, sí. Bueno, nosotras además teníamos, bueno, fue una relación muy cercana con Chicha Mariani, que era docente del liceo, entonces particularmente esa historia me conmovía, ¿no? Y bueno, en medio de casualidad, mi amiga me avisó que estaba el casting, otra amiga dijo, che, tu hija puede ser, que es así como muy expresiva, no era que no hacía teatro ni nada, tenía en ese momento 6 años. Y le pregunté si ella quería ir y ella me dijo que sí, y fuimos. No sé si querés contar vos esa parte, ¿no? Está un vergüenza. Y entonces, bueno, hizo un casting ahí fue en la vieja estación acá en La Plata, y la directora, Valeria Zeninger, la directora de la película, y la directora del casting, María, no me acuerdo el apellido, quedaron muy conmovidas porque había algo como un involucramiento de esta niña, ¿no? en esas pequeñas escenitas que les pareció que contaba mucho de lo que debe contar en la película, ¿no? Pasaron 2 años, no supimos más nada, los tiempos de los financiamientos del cine cuando gobierna el neoliberalismo además, y nos volvieron a contactar para decirnos que habían pensado y habían evaluado que sí, que efectivamente querían que Mora fuera la protagonista. Y bueno, volvimos a ver si Mora quería, y Mora quiso, y bueno, entonces ahí sí ya se hizo el rodaje en diciembre del 2017, en Ensenada, en la localidad de Ensenada, que era como lo más parecido a La Plata de aquellos años, ¿no? No sé si la peli la pudieron ver, ¿sí? Bueno. Para que tengan elementos, perfecto. Bueno, no sé muy bien. Bueno, yo también quería contar un poco sobre el casting. Cuando me senté, les dije a
papel porque sentía que era una manera de conectarme con mi historia y de un lado que me gusta mucho, que es el arte y actuar sobre todo. Así que creo que esa conexión ayudó mucho, o sea, mi historia ayudó muchísimo que yo tenga este papel, por la motivación y también por un poco conectarme con mi historia, porque por más de que ahora se sepan muchas cosas, faltan muchas identidades y falta saber muchas cosas desde la dictadura, que incluso ni mi mamá ni mi familia saben sobre mis abuelos. Entonces, desde muy chiquita sentí que eso era una manera de conectarme con mi familia, con mis abuelos que nunca los conocí, que tampoco pude escuchar mucho, porque también hay mucho miedo de los familiares de contar cosas, se privaban mucho de contar datos que quizás creían peligrosos o les dolían compartir. Así que siempre creí que conectarme con el arte iba a ayudar a conectarme con mis abuelos y también con la militancia. Así que nada, eso era lo que quería sumar. Una pregunta para iniciar el diálogo, si quieren. Tenemos estudiantes que son de otros países, muchas veces, además de personas que por ahí tienen menos conexión. Yo pienso que también algunas ciudades están muy castigadas, como grandes centros urbanos, digamos, como La Plata, de militancia, de sindicalismo y demás, pero hay muchos compañeros que viven de otros lados que por ahí también no tienen el contacto con las historias de militancia y de lucha, digamos, ¿no? ¿Cómo le explicarían, quizás pensando más en los extranjeros, más allá del Plan Cóndor, que medio que operó en toda la región latinoamericana de un modo similar, cómo le explicarían este proceso a una persona de otro país, ¿no? De cero, que no tiene idea de por qué se está pensando algo que pasó hace 46 años, por qué, digamos, se está todavía revisando una historia, una memoria, lo que Mora decía, ¿no? Que todavía hay cuestiones sin saldar, ¿no? Pero ¿cómo se le explicaría a una persona de otra cultura esta cultura de la memoria que estamos de alguna manera discutiendo? Compañeros peruanos, Centroamérica, ¿no? Chilenos, colombianos. Bueno, porque por ejemplo Colombia sabe de violencia, lamentablemente, ¿no? Bueno, Chile también. Creo que ahí, como hay varios puntos en común con las historias de los países latinoamericanos, por ahí lo novedoso de Argentina y diría en particular, o si lo tenemos que situar más chiquito, de La Plata, ¿no? Por esto que vos decías que es una de las ciudades más castigadas por el terrorismo de Estado, por esta singularidad de ser universitaria y a la vez muy cercana al cordón fabril de Berisso y Ensenada. Entonces se combinaban estos dos sujetos políticos que a veces eran la misma persona, ¿no? Mi vieja era estudiante, por ejemplo, y trabajadora del astillero. Y bueno, a veces se dice que en La Plata hay un desaparecido por cuadra. No sé si matemáticamente eso es exacto, pero da una idea de lo que fue el impacto de la represión en esta ciudad. Y tal vez eso tenga que ver con que de esta ciudad sean 2, 3 de las grandes referentes de movimiento de derechos humanos en Argentina, que son Eve Bonafini. Ustedes saben que ella nació en el Lique, en Ensenada, pero vive en La Plata. Estela de Carlotto, que también nació en Capital, pero vive en Tolosa. Y Chicha Mariani, que es la abuela de esta historia, que nació en Mendoza, pero también vivió toda su vida en La Plata, ¿no? Entonces, digo esto porque creo que lo propio que aporta el movimiento de derechos humanos en Argentina es un compromiso inclaudicable por la justicia, ¿no? Que por ahí en otros países no se dio del mismo modo. Y eso lo encarnaron estas mujeres, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y un montón de otra gente, pero digo, ellas especialmente, pensemos que en plena dictadura se plantaban en Plaza de Mayo a marchar, ¿no? A girar alrededor de la pirámide, y eso, bueno, fue algo muy difícil de silenciar, porque entonces después vino la prensa internacional en el contexto del Mundial Juvenil, y entonces fue a preguntarle a esta señora qué pasaba, y entonces empezó a haber solidaridad europea, y digamos, el terrorismo de Estado que se aplicó en varios países de América Latina y de otros continentes opera sobre una lógica que es causar terror
y el terror causa silencio, miedo, y entonces se vive una realidad donde se sabe que pasan cosas, pero no se las nombra y no se las enfrenta y no se las discute, ¿no? Y bueno, justamente lo que las madres y las abuelas hicieron fue desobedecer ese mandato de silencio, ¿no? Dijeron, bueno, lo peor que nos podía pasar ya nos pasó, nos mataron a nuestras hijas y a nuestros hijos, ahora queremos saber dónde están, qué pasó, qué hicieron con ellos, quiénes son los responsables. Y eso lo dijeron en el 77, en el 78, y lo siguen diciendo, todavía los jueves marchan en Plaza de Mayo. No sé si contesté la pregunta más o menos, me fui por otro lado, no sé muy bien. Bueno, esta pregunta un poco la empezó a contestar Marcos y vos ya, y ella ya tomaron cartas en el asunto, pero a mí me parece importante destacar esta cuestión de la visibilización de lo que pasó, ¿no? Porque acá tenemos estudiantes que son muy jóvenes y están diciendo, bueno, yo tengo menos edad de lo que hace que antes de que naciera pasaron más años de los que tengo de este hecho que pasó. Ya pasó, ¿por qué lo estamos recordando hoy? ¿Cuál es la importancia de esa visibilización, ¿no? Y cómo lo relacionamos, después vamos a hablar con Marcos, con los contenidos de la carrera, ¿no? En cultura y cultura. Bueno, sería cuál es la actualidad, ¿no?, de traer estos temas. Primero que tenemos más de 400 en nuestro caso decimos hermanos y hermanas que desconocen su identidad, ¿no? Porque uno de los mecanismos que usó la represión en Argentina fue la apropiación de bebés. Entonces, cuando secuestraban a nuestras madres, si estaban embarazadas, las dejaban proseguir con ese embarazo y las hacían parir en cautiverio y entonces se quedaban con esos bebés. O si ellas estaban con sus bebés chiquitos, cuando las secuestraban, se los quitaban y se los entregaban a alguna familia de militares que no pudiera tener hijos. O, bueno, hay distintos circuitos, ¿no? Hay incluso adopciones, entre comillas, de buena fe, pero bueno, hay gente que por ahí no desconocía el origen de estas criaturas y que, bueno, las adoptó, ¿no? Entonces, ese es un delito que está vigente, o sea, hoy hay personas desaparecidas, ¿no? No saben quiénes son, viven con otra identidad, con otra historia, y eso no termina de pasar, sigue sucediendo, ¿no? Después, bueno, están las generaciones que siguen. Estamos nosotros, que ya somos adultos y adultas, algunos mayores también, que tenemos hijos, algunos compañeros y compañeras mías tienen nietos, y bueno, y estas historias se van traspasando, ¿no?, de generación en generación. Pero sobre todo me parece que la reflexión que hay que hacer es que la democracia no está dada de una vez y para siempre, ¿no? Que la democracia hay que sostenerla cotidianamente desde todos los espacios que ocupamos en la sociedad. Ustedes conocen, escuchan algunos discursos con los que ahora convivimos, que yo diría que son discursos de odio, ¿no? Que denigran a una parte de la sociedad, que plantean, o que hace un tiempito atrás planteaban que no había que vacunarse porque, no sé, que chip había y que, bueno, y que atentaban en realidad contra la salud de toda la comunidad. Entonces, en democracia esos discursos pueden circular, ¿no? Tienen derecho a expresarse, y está bien que así sea, pero lo que tenemos que siempre cuidar es el acuerdo de convivencia que tenemos, ¿no?, en nuestra sociedad.
decir, pero no se puede dañar a otra persona, no se le puede causar un daño, ¿no? Ya sea físico, simbólico. En democracia todas y todos tenemos derecho a convivir, a no ser discriminados, a aspirar a mejorar nuestras condiciones de vida, a elegir a las autoridades que nos van a representar. Y por ahí para ustedes son todas cosas obvias, pero yo crecí en un país donde yo tenía a mis hijos desaparecidos y no podía decirlo porque era peligroso. Yo que tenía 5 o 6 años, contara lo que me había pasado, ¿no? Y después, cuando fuimos más grandes, teníamos 20, se había clausurado la posibilidad de hacer justicia. O sea, había que vivir diciendo, bueno, está bien, nuestros viejos nos mataron, pero bueno, son cosas que pasan y ya está, ¿no? Y ahí fue que inventamos con hijos los scratches, no sé si conocen, ahora hay otras versiones que no nos gustan tanto de eso, pero al principio cuando los inventamos era para decir, bueno, acá vive un genocida, un militar que mató, secuestró, se apropió de chicos y está impune, ¿no? Está viviendo en su casa, en el barrio, acá, entre todos nosotros. Y eso generó que, bueno, un tiempo después viniera Néstor Kirchner, anulara las leyes de audiencia libre y punto final, y se empezaron a hacer los juicios por crímenes de lesa humanidad, que siguen siendo, porque se siguen haciendo, una posibilidad valiosísima de reconstruir las historias, ¿no? Porque ahí apareció un montón de información, se cruzaron datos, se encontró gente que no sabía que había alguien que había sobrevivido, y bueno, y permitió que también hubo programas como la Escuela va a los Juicios, entonces que los chicos y las chicas pudieran conocer estas historias y escuchar de primera mano qué es lo que había pasado. Y todo eso sirve para comprender que el modo en que socialmente vivimos es una construcción colectiva y que hay que sostenerlo. Que, están pasando cosas en el mundo que, no sé, en Brasil hace unos años ganó Bolsonaro, ¿no? Bueno, dice cosas racistas, tiene discursos racistas, discursos xenófobos, ¿no? Entonces es como también es muy dolorosa acercarse a esta historia. La película, no sé si alguno la vio, es una película dolorosa, pero la verdad hay que conocerla para que no haya velos, ¿no? Y para que cuando llegan momentos difíciles sepamos cómo cuidar lo que tenemos que cuidar. No, bueno, yo quería hablar sobre la importancia de la memoria y de seguir enseñando sobre el 24 de marzo, no sobre el 24 de marzo, porque la verdad es que si yo no tuviese la historia que yo tengo, que es ser nieta desaparecida, de desaparecidos, no sabría lo que era dictadura, porque al menos en mi colegio nunca nos enseñaron nada. Porque es como, bueno, ya pasó, son 46 años, ¿sabes? ¿Por qué sigue existiendo cuando ya pasó y la justicia se está ya más o menos encargando de eso, nosotros no tenemos nada que hacer? Pero creo que también es muy importante para, como dijo mi mamá, para aprender a defender nuestros derechos, para saber que eso nunca tiene que pasar, para saber lo horrible que fue, y también cómo cuidar nuestros derechos y aprender de eso. También porque tampoco es tan fácil, porque, bueno, como también dijiste, son 30.000 personas que tienen cada una historia particular, una familia, amigos, proyectos de vida, y no los pudieron cumplir porque les arrebataron la vida, porque estaban luchando por un futuro mejor, por un mundo mejor para todos nosotros. Así que también en parte seguir su lucha es muy importante, y también para hacer justicia, porque por todas esas personas que no se pudieron criar con sus papás y tuvieron que hacerlo con sus abuelos, con su familia, pero que también se les arrebató.
mancha psicológica enorme que los va a limitar por el resto de su vida y que es muy injusto que tengamos que marchar por 30.000 personas que le sacaron la vida así como si nada, porque no compartían la misma opinión política o porque no compartían las mismas opiniones en general. Así que nada, yo creo muy importante y agradezco mucho este espacio, que se siga enseñando, porque a mí nunca me lo hicieron y yo cada 24 de marzo le tenía que ir a pedir a los profesores ir a hablar al frente del salón porque nadie hacía nada, nadie hablaba de nada. Entonces yo sola tuve que contarles a mis compañeros qué era la dictadura y tenía 8 años, tampoco lo hacía de una manera muy clara, ¿no? Contaba más sobre mi familia y sobre mi historia. Así que nada, me encantaría que haya más espacios como este, porque también, bueno, hicimos una salida en mi secundaria a ver la película La Casa de los Conejos y ninguno de mis compañeros entendía nada, se reían cuando aparecían armas, porque no saben, no tienen ni la más pálida idea de lo que pasó. Entonces, también eso de generar dudas y también responder preguntas, porque si ellos se quedan con la duda y entienden de lo que pasó, capaz que llegan a su casa, se ponen a ver fotos, capaz viejas, y le preguntan a su familia. Entonces quizás en algún caso se encuentra una nueva identidad, un nuevo nieto. Entonces es muy importante que nosotros ayudemos a que eso suceda, porque hay gente que está viviendo su vida como lo más normal, creyendo ser una persona que realmente no son y que no conocen su historia. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer algo con la memoria y tiene algo que hacer con la dictadura. No es un tema que pasó hace 26 años y ya está y no hay que hacer nada. Cada uno puede seguir aportando. Así que nada, por eso creo muy importante que sigamos enseñando y que se siga recordando. Una preguntita, un par de preguntitas más, ya vimos a preguntas. En la película, digamos, se vuelve a plantear algo que nos resulta muy interesante, que es el lugar de la ficción y del arte, ¿no? De repente, bueno, el caso de Chicha, lo que le sucedió, digamos, a sus hijos, digamos, también, ¿no? Como historia de militancia en su momento, era conocido por distintos dispositivos educativos, de memoria y demás, pero una película se plantea, digamos, para recuperar, para ficcionalizar, para pensar, para poner en escena, y eso mueve otras cosas distintas, ¿no? Y también cuando veíamos obras que ahora después vamos a ver, como El Silbatazo, como El Lugar de la Música, como algunos filmes que se hicieron en los 80 también acá en la ciudad, ¿no? Como la obra de Germano, Las fotografías ausencias, uno se pregunta, bueno, ¿qué puede aportar específicamente el arte, ¿no? El arte, la ficción, para ustedes, ¿no? Porque acá hay estudiantes, realizadores, docentes de música y artes audiovisuales, de otras disciplinas, y bueno, también es una pregunta que por veces nos hacemos, ¿no? Y desde mi lugar, ¿no? Desde el lenguaje musical, audiovisual, fotográfico, etc. ¿Qué piensan que se puede sumar? ¿Qué sumó específicamente como ustedes mostraban en Casa de los Conejos, ¿no? Bueno, yo creo que el arte permite acercarse a temas que por ahí son muy crudos, como es el caso de estas historias, de una manera poética, entonces poder construir un sentido en relación a ese hecho traumático, porque estamos hablando, cuando hablamos de dictadura, de terrorismo de Estado, de violencia social, estamos hablando de hechos traumáticos, ¿no? Para la sociedad. Y entonces permite como elaborarlos a través de, en este caso, bueno, como hablamos de una película, digo, a través de imágenes, de escenas, de situaciones que van, por ejemplo, en la película se construye una cotidianidad de esos años, ¿no? De lo que pasaba en esa casa, y entonces esa historia deja de ser tan lejana y está más cerca, y esas personas dejan de ser un número y nos transmiten emociones, nos generan empatía, nos gustan, no nos gustan, nos interpelan. Y me parece que bueno, eso lo puede hacer el arte, no hay otra.
disciplina, digamos, de la política podés intentarlo, pero siempre el trabajo con la sensibilidad es el trabajo del artista y de las artistas, ¿no? Así que es irreemplazable, quiero decir, en ese sentido en cómo vamos reconstruyendo o repensando el pasado. Y después permite eso, llegar con estas reflexiones a por ahí sectores de la sociedad que capaz que no se sienten convocados o no van a una movilización, pero sin embargo a través de una película sí, digamos, se sienten convocados a reflexionar sobre esto que pasó o todo lo que implica, ¿no? Esto de la dimensión social de la vida, porque no nos podemos aislar y decir, bueno, no, listo, yo me encierro y esto me pasa. Digo, las cosas que nos pasan también nos pasan socialmente, entonces... y después para mí, no sé si la película lo logra, eso por ahí me lo dirán ahora cuando vayan tomando la palabra, pero una cosa que a mí me gusta, por lo menos como intento de la película y de varios relatos que hay en relación a estos años, es, más allá de contar la crueldad del terrorismo de Estado, es contar el proyecto de vida de esas militancias, ¿no? De esas mujeres y hombres, diversidades que también las hubo, esa vocación por los otros, ¿no? Esa decisión de decir, bueno, yo sé que por ahí corre riesgo mi vida, porque estos personajes sabían que estaban exponiéndose, ¿no? A la represión más cruel. Pero había una apuesta ahí por lo social, por lo colectivo, que a mí siempre me parece muy importante recuperar, porque el neoliberalismo nos destruyó ahí, ¿no? Nos pegó en los vínculos, nos cortó esta posibilidad de pensar desde un nosotros, nosotras. Entonces creo que eso sigue siendo muy inspirador de esas historias. Después hay cosas muy del momento, como ahora decía lo de las armas, yo no nos imaginaríamos eso en la política, pero y otras cosas de contexto, pero me parece que, como no me gusta decir esencia, pero sí como decisión de vida esa generación tiene algo que sigue siendo válido para pensar y para construir nosotros un presente y un futuro, ¿no? Bueno, yo en lo personal creo que la película a mí me hizo sentir como parte también de ese proyecto de vida del que hablabas. A mí me hizo sentir como una persona más, como un militante más, que sí sabía lo que se estaba arriesgando, que estaba arriesgando a perder su vida, su familia, pero la convicción que tenía era tan grande de cambiar el mundo que no les afectó en seguir haciéndolo. Así que creo que nada, eso es muy lindo y también te hace entender mucho como que realmente en parte de su proyecto de vida era cambiar la vida de los demás, para que todos vivan mejor y que no tengan que sufrir lo que ellos sufrieron. Así que a mí me gusta mucho la película porque realmente te hace eso, entender su gran convicción, y a pesar de que la mayoría ya tenía hijos o estaba estudiando, tenía un trabajo, tenía una casa, eran muy jóvenes la mayoría, así que también estaban recién comenzando a independizarse y hacer sus planes de vida, y tanto fue lo principal que los terminó desapareciendo. Así que nada, siento que también es muy importante el arte y todo tipo de arte, porque te hace entender también a
pero eso no lo frenó y yo lo siento como un acto directo de amor para mi mamá, para mi tía, para mí, para mi hermano, para mi primo y para todos ustedes, para que tengamos una vida mejor y que nada, lo veo como un acto muy solidario de realmente dejar su vida por nosotros y lo siento así y la película me ayudó a darme cuenta de eso porque yo de chiquita no entendía, decía, pero ¿por qué siguen marchando si saben lo que les va a pasar? Y también me causa mucho dolor a mí de no tenerlos conmigo porque seguían militando y capaz que se los cuestionaba o me enojaba un poco porque digo, tenían tanto por vivir y 2 hijas en este caso, una familia y después nietos y aún así siguieron militando. Y bueno, ahora de a poquito, cuando yo también me acerco a la militancia, lo voy entendiendo y también el arte me ayuda a entenderlo, qué les pasaba a ellos. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que esta pequeña charla y lo que sigue de la clase pueda inspirarlos para animarnos voluntariamente un trabajo artístico de su disciplina o interdisciplinaria, como quieran, para poder volver a colgar en nuestro canal como la de alumnos de años anteriores y sumarse a esta historia, a esta memoria viva. ¿Preguntas? ¿O comentarios? Buenas, ¿cómo están? Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando el profesor mencionó esto de los alumnos extranjeros, yo soy peruana, por ejemplo, y claro, hoy en día se está reviviendo todo este tema, se está tocando todavía. Para mí, la verdad, cuando yo llegué a Argentina y llegué hace 3 años, justamente para iniciar la facultad, me llamó mucho la atención que haya un día de los desaparecidos que se pueda recordar. Yo, la verdad, en mi país ahorita estamos atravesando una situación un poco dolorosa por el mismo hecho de que el jueves, justo una semana antes de que se conmemore este día, se dio el indulto, ¿no? El Tribunal Constitucional dio el indulto de Alberto Fujimori, que fue el dictador de los 90 hasta los 2000. Hoy en día se están gestando marchas y todo eso y nada, es un aporte que quiero comunicar, quiero dar por esto, ¿no? Por el tema de la memoria, que no es solamente a un país, sino es a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en Perú hay desaparecidos desde los 80 hasta los 2000. Si bien es cierto, tenemos una dictadura de los 90 hasta los 2000, sin embargo, entre los 80 y las 90, que fueron gobiernos democráticos, entre comillas, se generaron muchas matanzas, desapariciones, violación a los derechos humanos. Y bueno, ese es el aporte que quería comentar. Y con un poco respeto, ¿no? Por ejemplo, esto de decir, también tenemos asociaciones de familiares desaparecidos. Una de las máximas representantes que tenemos es Mamá Angélica, que es madre de sus 2 hijos desaparecidos ahí en Perú, en Ayacucho. Y ella, por ejemplo, falleció ya hace unos cuantos años, pero también se le recuerda, ¿no? Entonces, la verdad es que quería aportar esto como parte, ¿no? Como parte de toda la historia latinoamericana que tenemos, que no es solamente en un país, sino como digo, es a nivel nacional. Y la verdad que felicito mucho el que estén acá, porque es necesario recordar. Yo creo que más que recordar, también denunciar, luchar y que la memoria siga, porque es una herida que está ahí siempre latente. Muchas personas también dicen, bueno, ya el tema de la reconciliación, pero ¿bajo qué lineamientos nosotros tenemos que decir sí hay que reconciliarnos? Porque si ellos ni siquiera son capaces de decir sí, matamos, sí, hicimos esto, no son capaces. Y eso realmente duele a nivel sociedad, a nivel histórico y bueno, a nivel cultural también es doloroso. Bueno, eso. Hola, ¿qué tal? Yo quería pedirle una reflexión
reflexión o si tienen algún aporte acerca de cómo es la actualización, ¿no?, de la militancia por los derechos humanos. Pensaba en el ejemplo como icónico de Norita, que la vemos en luchas como mucho más actuales, sin perder, por supuesto, ¿no?, la búsqueda por la memoria. Y pensaba, bueno, Mora es una adolescente y habrá vivido todo el movimiento feminista en algún lugar que imagino militante, pero no lo sé. ¿Y cómo fue ese camino, no? Lucía hace un rato nombraba esto de los scratches y pensaba si habrán habido contradicciones, ¿no? Y, no sé, búsquedas distintas a lo largo de estos años. ¿Cómo pensar la lucha por los derechos humanos en la actualidad? Bueno, es muy amplia esa pregunta. Sí, yo creo que los derechos humanos hay que pensarlos como un piso, ¿no?, de la democracia, o sea, como, bueno, un mínimo. De ahí hay muchísimo para avanzar en un montón de sentidos. Respecto del movimiento feminista, yo milito en el feminismo desde el 2005, más o menos, que me sumé a los encuentros nacionales de mujeres. Ahora soy trabajadora, directora del Ministerio de la Provincia, directora de Comunicación. Así que, digamos, para mí está muy enlazado, porque soy, bueno, mujer, entonces en algún momento las desigualdades te interpelan y tomas posición respecto de estos temas. Pero no creo que sea como el único camino, ¿no? Me parece que hay muchísimos horizontes. Sí, lo que creo es que es fundamental volver siempre a refrendar ese acuerdo social que tenemos de que el piso son los derechos humanos. Y cuando decimos son los derechos humanos es ningún tipo de violencia política, es, bueno, por ejemplo, en este contexto que hay presos políticos, es una de las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos que no haya presos políticos, porque nadie puede estar preso por sus posiciones. Y bueno, tiene que ver con cuestiones que después nos posibilitan seguir desarrollándonos y pensando y conquistando horizontes de derechos en el campo del feminismo, en el mundo del trabajo, ¿no?, en distintas dimensiones. Pero retomando lo que decía la compañera de Perú, justamente nosotros tenemos que poner muy en valor que en Argentina tenemos ese piso, no digo del todo consolidado, siempre nos gustaría más, pero sí, no sé, durante el macrismo, cuando se quiso reinstalar el 2x1, que era liberar a los genocidas, hicimos una marcha enorme y eso salió de la escena, ¿no? Entonces, eso es un montón, vale un montón y no es el pasado, es el presente, ¿no? Y me parece que eso, que no hay que pensar solamente en términos cronológicos la historia, sino en términos de qué es lo que estamos defendiendo como modelo de sociedad, ¿no? Y ahí para mí siempre es actual hablar de derechos humanos, porque lamentablemente el progreso indeterminado de la humanidad ya está demostrado que no existe, ¿no?, en esos términos. Todo el tiempo hay que estar defendiendo ese progreso y ese progreso para mí es la ampliación de derechos, que más personas puedan hacer más cosas, ¿no?, que todas y todos tengamos acceso a vidas dignas, vivibles, lindas, buenas, cuidadas, y eso, esos son los derechos humanos. Bueno, quizás yo no soy tan grande y no tuve que vivir tantas injusticias en mi vida, pero bueno, sí entiendo que bueno, los derechos humanos son un tema que
que siempre vamos a estar militándolo, ya sea antes, ahora y probablemente después. Pero en los aspectos más mínimos, quizás no es tanto rebuscarse como en los derechos humanos, es después de un año de trabajo poder vacacionar y tener unas vacaciones lindas en familia, el domingo tener un asado con los amigos. Son esos aspectos más mínimos que, bueno, son políticos, porque lo personal es político, y constantemente, quizás hasta inconscientemente, estamos siempre luchando por derechos humanos, un salario digno, todos los aspectos son derechos humanos que siempre estamos reivindicando y estamos luchando por ellos. Así que nada, yo creo que todos estamos luchando constantemente por nuestros derechos humanos. Sí, a diario. Así que nada, yo creo que eso. ¿Otra pregunta? Sobre la película, quienes la vieron, alguna impresión, algún comentario. En el medio vi que hay una sola mano. No se animan a venir, pueden hacerlo de la secretaria de la protección. Sí, quería consultar más que nada cómo fue el acercamiento a la militancia. ¿De quién? De ambas. Bueno, hace muchos años, nadie había nacido aquí. Bueno, en mi caso yo vivía en La Plata toda la vida. Cuando en el año 95, cuando empezamos como a armar hijos, justo coincide con una resistencia estudiantil muy grande, porque en ese momento gobernaba Menem y había como una posibilidad de que se privatizara la universidad, y un poco lo que pasó en Chile recientemente, vieron esta pelea que dieron los estudiantes porque allá ya es privada la universidad, y entonces bueno, eso nos encontró a muchas y muchos en la calle y peleando, porque éramos estudiantes universitarios, queríamos defender la posibilidad de la educación pública, libre y gratuita. Y bueno, y un poco en simultáneo nos encontramos varios hijos e hijas. El hecho histórico es que el 20 de abril del 95 en Humanidades, en la facultad, se hace un homenaje a los desaparecidos y las desaparecidas de esa facultad. El cierre era un recital de León Gieco en calle 7, en un escenario, y ahí León Gieco nos invita a subir al escenario, digo por esto del arte también, ¿no? Y dice, bueno, quiero que vengan conmigo a cantar todas las hijas y los hijos de los compañeros que estén acá presentes. Entonces empezamos a subir y éramos como 80, claro, porque en La Plata somos muchos y muchas, y cantamos con él Solo le pido a Dios. Y ese es como nuestro hecho fundacional de la agrupación. Así que el arte está como en el ADN de hijo, ¿no? Bueno, yo nací luchando más o menos cuando mi mamá estaba embarazada, he ido a incontables luchas. Así que nada, eso es lo que no recuerdo cuando comenzó. Siempre fue parte de mi vida y lo tomé como algo muy normal y que desde muy chiquita disfruto. Bueno, pero ahora que ya estoy un poco más grande, ya no es que mi papá no tiene con quién dejarme y tengo ahora yo puedo decidir si quiero ir o no, y bueno, siempre voy a querer ir. En 2019 se creó Nietes, que es la agrupación en la cual estoy. Bueno, justo nos agarró todo de la pandemia, así que fue un poco difícil. Pero bueno, estamos marchando, estamos haciendo actividades ahora por el 24 de marzo. Pero realmente nunca de chica me importó mucho el espacio, la agrupación en la que estaba, sino
mis abuelos también, porque siento que estoy reivindicando su manera de hacer justicia y de buscar un mundo mejor, que hago mucho énfasis en eso porque también es algo que busco yo. Quiero, y tampoco es que quiero un mundo mejor para las siguientes generaciones, quiero un mundo mejor para mí, para mis amigas, para toda la gente que está acá presente. Así que nada, la lucha es algo muy importante para mí, que nunca lo voy a abandonar. Así que nada, eso. Te agradezco por la pregunta, muy linda. ¿Otra pregunta? La película no está en plataformas todavía, sigue girando en salas de cine con una decisión de la directora que está muy bien, considero yo, porque tiene como ciclo, no sé, que hay estudiantes de cine, deben saber cómo es esto. Así que ahora, acá en La Plata no está, en Capital tampoco. Estuvo en Pila, o está en Pila, que es un pueblo acá cercano, en Puerto Madryn, en Trevelin, en La Pampa. En este momento están en salas de esos lugares. Igual hay un Facebook y un Instagram de la película que se llama La Casa de los Conejos Film, creo, y ahí van actualizando todo el tiempo las proyecciones. La idea de la directora es por ahí un tiempo más que esté disponible y que pueda circular, claro, digamos, libremente, pero bueno, como que un tiempo ella quería que sea ese los circuitos y bueno, todavía estamos en ese. Acá en La Plata estuvo 5 semanas en el San Martín, que creo que no sé cuánto hace que no pasaba esa una película, fue como re fenómeno, sí. Así que, bueno, eso, hubo chances de verla. Yo no sé si en estos días capaz que el FESAL la reponía, pero lo más seguro es ver en la página, en el Facebook y en el Instagram, que están actualizando todo el tiempo. Nosotras acompañamos, pero esas decisiones las va tomando la directora. Sí, quería contar algo en relación al rodaje, cómo lo atravesaron ustedes. Bueno, además de por su historia como actrices y cómo fue el vínculo con la directora. Yo hago de monja en un segundito nada más. Bueno, yo tenía 8 años cuando se rodó la película, así que lo tomé como un juego más que nada, no lo vi como un trabajo en ningún momento. Fue muy divertido, todo el mundo, a pesar de que era mucho más mayor que yo, jugaba conmigo y me trataban muy bien. Lo recuerdo como la experiencia más linda de mi vida. Fue realmente muy lindo, y también la directora tuvo una manera particular de grabar la película, que a mí no me dieron el guión, sino que yo llegaba cada día y me decían las escenas. Entonces yo nunca me preocupé de si no me aprendo esto, sino yo llegaba, decía lo que tenía que decir, si salía mal se repetía y ya está. Y lo veía como un juego y algo muy divertido. Me quejaba un poco por la ropa, porque no me gustaba, porque tengo distintas épocas que no me terminaba de convencer la ropa, pero eso fue mi única queja. No sé si vieron, hay una película que se llama, creo que Verano del 92, es la historia de 2 niñas que una vive con su madre que muere de HIV, queda al cuidado de una tía. Bueno, es una historia que es la historia de la directora de la película. Y ella
tuvo esa técnica de trabajo con las niñas, que era no anticiparles, sino en el día a día proponerles cada escena como un juego, ¿no? Y Valeria tomó ese modelo como referencia con Mora y, bueno, funcionó porque, bueno, no sé, eso como se evaluará, ¿no? Desde la mirada, pero hay algo de espontaneidad y de cosas que está sucediendo en ese momento, que de la frescura que tienen los niños y las niñas, que está bastante intacto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso, nosotros sí, por supuesto, leímos el guión, el papá y yo. Con Mora leímos la novela desde que nos enteramos que había quedado para el papel hasta que empezó el rodaje, la fuimos leyendo todas las noches para que ella sepa cómo era la historia. Pero después eso, era el día a día y siempre acompañada, ella porque al ser menor de edad tiene que estar acompañada en el rodaje. Solo 6 horas se podían grabar, ahí el sindicato interviene y marca, ¿no?, cuáles son los límites. Se hizo en Ensenada porque Mora vivía en La Plata, vivimos en La Plata, y entonces no tenía que haber un traslado porque eso se cuenta como tiempo de trabajo. Y además ella, mientras hizo la película, siguió yendo a la escuela. Tuvimos que cambiarla de turno porque se filmaba de tarde y ella se pasó a la mañana. Una pregunta más, a modo de cierre. Sí, una pregunta por la identidad, si conocen a alguien, por ejemplo, Lucía García, si conocen a alguien que haya tenido ese cambio de identidad por reconocimiento de su propia historia que estaba oculta, y bueno, ¿qué pasa ahí, no? Sí, yo siempre fui Lucía García, pero hace unos años soy Lucía García Lixison, porque por decisión me agregué el apellido de mi mamá. No lo hice en el DNI, pero lo uso en todos lados. Que es también una forma, ¿no?, de definir una identidad. Pero no es mi historia la de los chicos apropiados. Yo viví siempre con mi familia materna y paterna, ¿no?, vinculada, o sea, viví con mi abuela paterna, pero siempre en vínculo con mi familia materna y siempre sabiendo la verdad, en la medida en que las adultas y los adultos podían contar algo tan incierto y tan terrible que tampoco se sabía bien qué iba a pasar, ¿no? Porque hay que pensar que ahora decimos son desaparecidos, los mataron, sabemos qué pasó en los centros clandestinos de detención, pero en el durante todo era incertidumbre. Entonces, bueno, algo de esto del silencio y todo eso también vivimos. Les recomiendo una novela de una platense también, Magdalufi, de Verónica Sánchez Viamonte, que es además mi amiga de infancia y cuenta cómo vivimos en esos años chiquititas, ¿no?, esta historia, porque es una obra de arte, además es un libro hermoso. Conozco sí muchos nietos y nietas o hermanos y hermanas que fueron apropiados y que restituyeron su identidad, y son historias muy difíciles, ¿no?, y diversas. Hay procesos más que terminaron mejor, digamos, y otros más complejos. Siempre hay algo de una ruptura y una disociación que deja una marca muy grande en estas historias. Yo trabajé unos años con Victoria Montenegro, que es una diputada de la Ciudad de Buenos Aires, una nieta restituida, que tiene una historia que es súper emblemática porque ella, además de que, bueno, cuando secuestran a los padres, ella tenía una semana de vida. En el ataque, por el ruido, se le revientan los tímpanos. Imagínense una bebé de días, ¿no? La madre la guarda, la esconde debajo de una cocina, y cuando, bueno, la llevan a casa cuna y
finalmente termina apropiándosela el represor que mata a sus padres, el que los secuestra, y su esposa. Bueno, ella alrededor del 2000-2001 toma contacto con abuelas, ¿no? Que le dicen, abuelas le hacen un acercamiento siempre muy cuidadoso, porque son procesos muy difíciles y llevan años. Esta fantasía de que por ahí es de un momento al otro cuando se hacen el ADN, nunca es así, siempre es un proceso muy largo. Y bueno, y ella le llevó como 10 años dejar de pensar que las abuelas eran unas señoras malas que le querían arruinar la vida y que su padre era un ejemplo, su apropiador. Y creo que todavía hoy tiene contradicciones, porque sigue queriendo a esos apropiadores, que fueron sus padres, y por supuesto le horroriza lo que ese apropiador le hizo a sus padres biológicos, ¿no? Entonces, son procesos re complejos. Yo creo que hay daños que son irreparables, ¿no? En términos de la dictadura y en términos de la violencia, que se puede como generar paliativos, diríamos, ¿no? Pero que hay niveles de daño que son irreparables. De todos modos, ella es una compañera hermosa, valiosísima, comprometida, políticamente muy sólida, ¿no? Y tomó una decisión de vida respecto de su historia. Pero las marcas subjetivas me parece que quedan, ¿no? No sé si está respondiendo a eso. ¿Hay algún hijo apropiado que conozcas que no haya tomado esa decisión y que haya negado su historia? A ver, es así el proceso. Cuando hay una denuncia o una sospecha de que una persona puede ser un desaparecido, digamos, interviene la justicia y en algún momento se hace un estudio de ADN compulsivo. O sea, eso fue toda una discusión porque se construyó un paradigma donde el derecho a la identidad es el derecho de la persona a saber quién es, pero también de la sociedad a saber quién es esa persona, ¿no? En este caso, sobre todo de la familia. Entonces, no es que haya personas que se hicieron el ADN y negaron su identidad porque no podrían jurídicamente. Una vez que eso está hecho, que cambian el nombre, el apellido, más tarde o más temprano, porque es la lógica de la intervención judicial. Sí conozco yo gente que tiene serias sospechas de ser hija de desaparecidos y que no da ese paso de ir a la CONADI, que es la Comisión Nacional por la Identidad, dar sangre y que se haga el cotejo y que judicialmente por ninguna otra vía sucedió que alguien denunciara. Entonces, sobre todo sucede con gente que quiere proteger a sus apropiadores, ¿no? Que por ahí fueron buenas personas y bien intencionadas, hay muchos casos donde esto fue así, pero también por la lógica judicial los apropiadores son sancionados. De hecho, ahora algunos hijos o hijas se animan a testearse porque como tienen más de 70 años, esos apropiadores no van a ir detenidos, van a tener prisión domiciliaria. Es un delito eso, ¿no? Entonces sí. Hay igual nietas restituidos que mantienen vínculo con sus apropiadores también. Inician un vínculo con sus familias sanguíneas, pero mantienen el vínculo con sus apropiadores. No sé, esto es Hamlet, chicos, ahí hay unas historias tremendas para hacer películas, libros, de todo, porque son realmente dramas existenciales de una profundidad desgarradora, ¿no? Porque, te criaste toda la vida pensando, qué sé yo no puedo hacer ningún juicio de valor sobre eso porque no es lo que me tocó a mí y no me animo desde afuera a decir, me parece que es tremendamente
lo más perverso que hizo la dictadura, ¿no? Y el terrorismo está, bueno, no sé, no hay un ranking porque todo fue terrible, pero bueno, también pasa que muchos y muchas sienten un enorme alivio, descubren que un montón de cosas que habían sido marcas en su historia tienen sentido a partir de esta identidad y reivindican a sus padres biológicos, no sus padres, sus madres biológicos. Sí. Bueno, nada, primero que nada agradecer por venir. Yo creo que es muy importante esto de la memoria. Bueno, nosotros acá yo particularmente formo parte del centro y bueno, nada, hago una invitación general, vamos a ir a mostrar el historia y obviamente esto es muy importante, pero yo no solamente parte de una cuestión general de la memoria, creo que no es una cuestión solamente, por así decirlo, generacional de las familias, de nacido y demás, sino que es todo. O sea, quizás uno no sabe, pero el amigo o el primo o lo que sea tiene algún familiar desaparecido, es lo que ustedes decían, quizás viven en una vida súper normal sin saber realmente cuál es su identidad o demás. Así que me parece como re importante rematar esto, de decir, no es revolver el pasado y decir, sos un montón y demás, sino es mantener la memoria de algo que fue terrible para que no vuelva a pasar y nada, está re bueno que ustedes también se acerquen a estos lugares porque muchas veces, y seguramente hay gente que no quiere hablar del tema, y es muy importante que tenga visibilidad propia y en carne, porque uno puede ver películas y demás, más nosotros que somos generadores de contenido audiovisual y de música, uno puede transmitirlo por boca de otro, digamos, que no es un caso personal, pero es muy importante que la misma gente que lo vivió más de cerca lo pueda transmitir porque uno toma eso un montón para después seguir repartiéndolo. Que no quede simplemente en las generaciones de los desaparecidos hijos y nietos, sino que todos podamos construir un poco de eso, que es súper desgarrador, pero que a la vez alimenta la historia argentina y que no tiene que quedar ahí porque es súper importante. Gracias. Quería agregar comentarios que también tienen mucho impacto latinoamericano. Yo soy de Colombia y Colombia sigue luchando por tener estos derechos y uno de los referentes más importantes que se ha tenido en la lucha ha sido el Parlamento de Argentina. Hay cerca de 200 desaparecidos por los casos positivos. Se hizo una organización de madres gracias a la referencia de Bogotá, una madre de Soacha. Y nada, eso, que sepan que tiene un impacto latinoamericano, que se sigue luchando por tener derechos en otros países y nada, me parece importante. Pregunta al compañero, aparte de agradecer que Lucía Mora, cómo vive que cierta parte de la juventud se está buscando a la derecha con personajes como Milei. Bueno, por eso yo decía que es tan vigente, ¿no?, hablar de estos temas, porque pone en contexto esos discursos, porque no son solo discursos. Después, si eso se lleva a la práctica en la política, significa la expulsión de todo un sector de la sociedad de un montón de derechos, ¿no? Porque esos modelos que confían tanto en la mano invisible del mercado y que se sostienen tanto en esta idea de libertad liberal, ¿no? Porque por supuesto que la libertad es un valor para todas y todos, pero la libertad no tiene por qué significar avasallar los derechos de otra persona, ¿no? Entonces me parece que esos emergentes hacen más evidente que hay que seguir hablando de estos temas, que hay que poner en contexto, porque esas son las ideas que llevó a cabo la dictadura, ¿no? Esas ideas
económicas, políticas, y bueno, y tienen esas consecuencias en sus versiones más violentas, ¿no? Entonces creo que yo lo veo con preocupación, no lo veo o sea, no es que me genera desánimo, me parece que no tenemos que leer que los pibes, las pibas que siguen esas ideas son conscientes de todo eso que implican, justamente no lo son, por eso la sostienen, ¿no? En todo caso me parece que ahí hay que acompañar y explicar y con mucha paciencia contar todas las cosas que ya pasaron en la humanidad cuando se creyó que eso era lo que tenía que conducir. Y nada, me parece que la democracia también tiene que poder convivir con estos discursos, ¿no? Siempre que sean discursos, cuando pasamos al terreno de los actos y se cometen delitos, ya es otra la lógica que entra a jugar. Convivir y discutirlos, ¿no? Poder discutirlos, poder dar argumentos de por qué no creemos que esa sea la mejor manera de vivir, qué consecuencias tiene pensar de ese modo. Y bueno, y también los que militamos, las que militamos, trabajar en que nuestro discurso sea cada vez más lindo, más seductor y enamore más para que haya menos seguidores de la derecha y más que estén con nosotras y nosotros, ¿no? Que ese es el trabajo también desde la comunicación. Bueno, a mí me parece un horror. No, la verdad que me pone muy triste ver a compañeros del colegio, conocidos, reivindicando discursos de personajes políticos que con distintas palabras dicen lo mismo que los militares. La verdad que me duele mucho porque yo siento que no dimensionan el daño que han causado y lo que realmente están defendiendo y luchando. Así que a mí me parece un espanto y la verdad que me duele mucho. Pero bueno, nada más, no más tengo para decir. Y una pregunta cortita. ¿Qué rol creen que tiene que tener la educación en este tema? ¿Qué podría hacer? Porque muchos de los que estamos acá creo no solo vamos a ser artistas, sino también profesores. Entonces, ¿qué les parece que tendría que pasar en las escuelas, sobre todo con estos temas? Bueno, para mí el rol de la educación es el más importante, porque al fin y al cabo lo sabemos gracias a la educación y a nuestros maestros y profesores. Así que creo que cumple el rol más importante. Me encantaría que en todas las escuelas se tenga este nivel de importancia como acá. A mí en la primaria y en la secundaria la verdad que los contenidos sobre la dictadura han sido mínimos, por no decir nulos. Y yo también hay mucha duda y hay mucho interés en la juventud por saber lo que pasó. Porque es una historia argentina, o sea, es algo que pasó en su país, es una dictadura, se desaparecieron 30.000 personas y no sabemos nada, no sabemos qué pasó. Y yo intento compartir la información que sé, pero bueno, tengo 13 años, no vendría a hacer mi rol de tener que enseñar. Yo sé que de parte de los profesores, al menos de los míos, siempre está la intención, pero bueno, también cuentan con limitaciones por parte de los directivos, así que a mí me encantaría que se hable un poco más, que se reivindique la lucha de las madres, de los hijos, de las abuelas también, y compartir información, básicamente, que cada uno con esa información haga lo que le parezca, pero que se sepa, porque pasaron no tantos años y no se sabe nada y hay muchas dudas y quizás algunos tienen algún familiar o algún conocido que son estos nietos que estamos buscando
en base a esos yo creo que podemos encontrar a los mitos que faltan. Me parece muy importante la pregunta y la respuesta. Podríamos traer a colación esta cuestión de que la historia la escriben los que ganan y que en este caso tenemos todo un bagaje social, cultural y de años borrados de nuestra historia y que por ahí no forman parte de los contenidos de la currícula escolar y que deberían, ¿no? Más con todas estas corrientes de revisionismo latinoamericanas y en el país. ¿Alguna otra pregunta?